Gloria a Dios. Buenos días, hermanos, hermanas y todos aquellos que a través de las redes sociales nos sintonizan en este video. Sean todos bienvenidos. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado y vamos a continuar con los estudios que se titulan Parafraseando el Nuevo Testamento. Terminamos con el estudio número 63, ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 59. Ahora vamos a continuar con el estudio número 64, pero antes vamos a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor. Oramos. Padre Celestial, Jehová, Dios, Señor y Salvador nuestro, en esta mañana, Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo, me dirijo hasta tu trono de la gracia, Señor, postrándome espiritualmente de rodillas ante ti, reconociendo tu poder y tu gloria y tu grande amor que has tenido para con nosotros, con la humanidad, Señor. Padre, muchas gracias. Ahora, mi Dios, en este momento me dispongo a exponer tu palabra. Te suplico, mi Dios, que seas tú abriéndome el entendimiento, dándome la revelación, la interpretación, Padre, para que en todo seas tú glorificado. Yo me deposito en tus manos y te suplico que desde la coronilla de mi cabeza y hasta las plantas de mis pies me revistas, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu para glorificarte a ti, Señor, para que todas aquellas almas que escuchen estos estudios puedan entender y puedan ser tocados sus corazones, puedan ser arrepentidos y convertidos y tú los salves. Padre, me deposito en tus manos. Y esto lo hago llegar a ti, mi Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Padre, pero no se haga mi voluntad, sino tu santa y perfecta voluntad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a continuar con la lectura. Juan capítulo 6, verso 60. Ahí empezamos con el estudio número 64. Dice, al oírlas, o sea, las palabras que Jesús les hablaba anteriormente, refiriéndose al pan que descendió del cielo, que Él era el verdadero pan. Todas esas palabras, cuando Él les decía, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en Él. Estas palabras eran muy fuertes para ellos, no las entendían. Pero aquí dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de eso, les dijo, ¿esto les ofende? Pues ¿qué? Si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren acaso irse también ustedes? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, ¿no los he escogido yo a ustedes los 12, y uno de ustedes es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Bueno, aquí al inicio en el verso 60 dice que cuando ellos oyeron esas palabras de que tenían que comer su carne y beber su sangre,
dice que era muy dura eran esas palabras. ¿Quién las puede oír? O sea, se molestaban de que Jesús les decía esas palabras y no querían ellos oírlas. Y como Jesús sabía sus pensamientos, como lo sabe en este momento lo que tú estás pensando, entonces Jesús les dijo estas palabras. Dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? O sea, ¿por qué se enojaban? Porque no entendían la palabra. Y hoy en día es lo mismo. Cuando tú andas hablándole a la gente la palabra de Dios y te encuentras con esa gente religiosa, sea de la religión que sea, cuando tú los confrontas en sus errores, en sus falsas doctrinas, cuando tú les expones en la escritura que están mal, ellos en ese momento se enojan, al igual que estos. Se hacen los ofendidos y muchos hasta pelean. ¿Por qué hacen eso? Simplemente porque están llenos de religiosidad antes que de la palabra de Dios. Y ellos defienden su religión a como quiera que sea. Y por esta razón, aquí Jesús les pregunta, ¿esto les ofende? Por las palabras que Jesús les había dicho. Pues qué, luego les hace una pregunta. Pues qué si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. O sea, ¿qué les parecería si ustedes vieran al Hijo del Hombre, refiriéndose a él, subir a donde estaba primero? Es lo que les dice. Y luego termina diciendo el verso 63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Oiga, qué tremendo está esto. Dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Pero mire lo que habla aquí. Esto es importantísimo entenderlo. Dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Y así como en aquel tiempo que andaban con él y no le creían, pues desde ese tiempo hasta la fecha hay muchos que no creen. Que no creen lo que Jesús dijo. Por ejemplo, aquí está diciendo que es el Espíritu, es el que da vida. Que la carne para nada aprovecha. Y luego dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Por esta razón es importantísimo que nos llenemos de la palabra, que escudriñemos las escrituras, como dice Juan 5:39. Dice, porque en ellas van a encontrar la vida eterna. Y aquí Jesús mismo lo dice, que sus palabras que nos ha hablado, dice, son espíritu y son vida. ¿Dónde es donde las ha hablado? ¿Dónde las encontramos? Esa es la enseñanza o sinónimo de doctrina. Por eso allá 2 de Juan versos 9, 10 y 11 dice que si alguno se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, la doctrina de Cristo, que es sinónimo de enseñanza, nosotros la vamos a encontrar en el Evangelio de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Entre los 4 evangelios vas a encontrar el mensaje poderoso de Dios en su palabra. Y esa palabra es la que, como dijo aquí, es la que nos da vida. Dicen, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Por eso, qué importante es tener la palabra en nuestro subconsciente, que es el corazón del hombre. Qué importante es, pero el consciente no quiere, le da pereza leer la Biblia. Al consciente no quiere
siente que es perder tiempo estar leyendo la Biblia. Y claro, porque si no lo lee de corazón, si no está el cuerpo, alma y espíritu, los tres juntos leyendo la Escritura, es solamente pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque no van a encontrar nada. No van a poder entender la palabra. Porque la palabra es espíritu. Y en otro pasaje dice, y se ha de discernir espiritualmente. Una persona religiosa, una persona carnal del mundo, va a leer la Biblia, pero no la va a entender. No la va a entender. Y no importa sea profesionista, sea quien sea. Vemos un ejemplo allá en el libro de los Hechos, cuando Felipe y el etíope, cuando Dios manda a Felipe, lo manda a predicarle a ese hombre que se encontraba en el desierto. El etíope era un eunuco que amaba mucho a Dios, había ido a Jerusalén. Lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 8, versos 26 en adelante. Ese hombre no era cualquier persona. Y miren, vamos a leerlo nomás como testimonio para que entiendan lo que les estoy hablando, para que se den cuenta que la Escritura tienes que leerla de todo tu corazón, buscando a Dios. Por eso dijo el Señor, y me buscarán y me hallarán, si me buscan de todo su corazón. Cuando tú lees la Biblia, estás buscando a Dios y Dios te va a hablar. Cuando tú oras a Dios, tú estás hablando con Dios. Qué importante es que tú ores a Dios y que leas la Biblia. Así se le llama un diálogo. Es un diálogo de dos personas. Pero si solamente oras y oras y oras, pero nunca lees la Biblia, es un monólogo. Solamente tú estás hablando a Dios, pero no dejas que Dios te hable. Dios te va a hablar por medio de su palabra. Pero si no la lees, y si la lees pero no la entiendes, por eso es importante que analices tu vida, cómo estás, que te des cuenta la situación que estás viviendo, los tiempos que estamos viviendo, que el Jesús viene muy pronto para levantar su iglesia, y es por esa razón que debemos de estar preparados. Y estos estudios son para que conozcas al Señor, para que te vayas preparando. Entonces, aquí Felipe y el etíope, mira, el etíope no era cualquier persona. Felipe era un evangelista del Señor y no andaba muy lujoso ni nada, pues había ido al desierto, imagínate. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve al sur, ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. O sea, el ángel del Señor le dijo a Felipe que se levantara y que fuera por el desierto que venía de Jerusalén a Gaza. Dice que entonces él se levantó y fue. Pero el Espíritu no le dijo nada más, nomás le dijo, ve allá. Y ya en el proceso allá, pues allá le sigue hablando. Así también llamó a Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela y ve al lugar que yo te mostraré, tierra que fluye leche y miel. Muchas veces Dios nos llama y nos lleva a algún lugar, pero no nos dice a dónde, nomás nos dice, sal y ve a tal parte. Y ya estando allá es cuando Él te pone lo que tú tienes que hacer. Y esto pasó con Felipe. Dice, entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Oiga, que este etíope eunuco no era cualquier persona, no era un neófito, un ignorante, no. Dice que este hombre estaba sobre todos los tesoros de la reina de los etíopes. Era un alto funcionario de Candace. Candace, reina de los etíopes. Y dice, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Oiga, no era cualquier persona. Y había venido a Jerusalén para adorar. Y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. O sea, ya había ido
al norte, a Jerusalén, estaba muy lejos, atravesaba el desierto, tardaba días, no era nomás cerquitas, y dice que ya iba de regreso y todavía sentía la necesidad. Amaba mucho a Dios ese hombre, y lo digo porque solamente por amor es que podía dejar toda su comodidad e ir atravesando el desierto, y no creo que la haya pasado bien, porque en aquel tiempo los carruajes no tenían aire acondicionado como ahora. Entonces este hombre llegó a Jerusalén, adoró a Dios y luego regresó montado en su carruaje, pero sentía que le faltaba todavía. ¿Y qué hacía? Dice que agarró la escritura y se puso a leerla. Y como Dios conoce cuál es la intención del corazón, sabía Dios que este hombre verdaderamente le buscaba porque quería entender su palabra. Y ahí es ahí donde el mismo Señor le manda a Felipe, le dice: levántate. No sé si estaría durmiendo o estaría orando, pero dice: levántate y ve por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, porque Gaza era desierto. Y él iba a atravesar todo ese desierto de Gaza y iba a llegar hasta Etiopía. Allá era donde él trabajaba, allá estaba, sobre todo los tesoros de la reina de los etíopes. Y vemos aquí entonces que este hombre iba sentado en su carruaje y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Porque acuérdense que le dijo al Señor: ve por el camino que desciende. Tú más ve. Ya que llegó y miró que este hombre iba en su carruaje, el Espíritu le dijo: acércate y júntate a ese carro. Dice: y acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías. Iba leyendo en voz alta porque Felipe alcanzó a escuchar y Felipe sabía de lo que él iba leyendo. Y le preguntó Felipe le preguntó al eunuco: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Cómo voy a poder entender lo que voy leyendo si alguno no me enseña? Y dice: y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Hasta ahí llegó leyendo el etíope. Y cuando subió Felipe, volvió a leer todo eso, lo mismo que había leído, para que Felipe le explicara. Y dice en el verso 34: respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? O sea, ¿de quién está hablando? De este personaje, dice, que como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Él leyó pero no entendía, y le preguntó a Felipe que le explicara de quién hablaba el profeta, de él mismo o de algún otro. Y entonces dice, el verso 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. ¿Qué es lo que encontramos aquí? ¿Qué es lo que encontramos? Que el Señor Jesús conocía cuál era la intención del corazón de este etíope. Sabía que lo andaba buscando de corazón, y por esta razón no le abrió el entendimiento en las escrituras, sino que le mandó un siervo de él para que le explicara. Aquel hombre
lo entendió bien. Y dice que entendió bien el evangelio de Jesús. Y como iba el camino, el carruaje iba caminando, dice que cuando él aceptó a Cristo, dice que en ese momento iban caminando y vio que había agua a un lado. Dice, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El eunuco le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y le respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y fueron y lo bautizó Felipe. Ahora, hay muchas religiones que hablan a la gente, hermanos, vamos a tener bautizos. ¿Y quiénes se quieren bautizar? Hermano fulano, ya tiene tanto tiempo de que se convirtió y necesita bautizarse. Necesita prepararse. Vamos a dar estudios, prepararlos para el bautismo. Es lo que hacen muchas religiones. Ahora, la pregunta es, ¿qué hizo Felipe aquí? Déjame explicarte. Cuando la persona verdaderamente se ha nacido de nuevo, se ha convertido a Cristo, lo que hay en su corazón es obedecer la palabra de Dios. Este hombre eunuco luego miró agua y dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Quiere decir que él ya había leído mucho la palabra de Dios. Ya la había leído y había sabido que era necesario nacer de nuevo. Por eso ahí cuando entendió, pues creyó. Y él mismo, dentro de sí, salió ese deseo para bautizarse. Ahora, Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Porque el etíope preguntó, aquí hay agua, ¿qué impide? Déjame decirte qué es lo que te impide bautizarte. 1. Cuando tú verdaderamente no has nacido de nuevo, eso no te va a dejar que te quieras bautizar, porque no tienes ese sentir. No lo tienes. Y a la gente no se le debe de estar pidiendo que se bautice. A la gente, ella le nace bautizarse, así como el etíope. Ahora, ¿qué es lo que impide? Ya te dije, punto número 1, es que la persona no ha nacido de nuevo. Y por eso no siente esa necesidad de bautizarse. Ahora, del agua, el bautismo del agua, porque hay 2 bautismos. El bautismo del Espíritu Santo es cuando recibimos a Cristo. Y el bautismo del agua es el que viene luego enseguida. Ya que te convertiste a Cristo, te bautizas en el agua, dando fe públicamente de que estás arrepentido. Ese se llama el bautismo del arrepentimiento, el bautismo del agua. Pero hay muchos que se bautizan, y yo conozco cristianos que ya están muertos, unos que hasta borrachos se bautizaron, y yo los conocí. ¿Y cómo es posible pues que sean cristianos así? O sea, ese bautismo del agua no te salva. Ese bautismo del agua es solamente obediencia al Señor porque Él lo manda, pero no salva. Porque si ese bautismo salvara, entonces aquel hombre que creyó en Jesús, cuando estaban los 2 malhechores a un lado de Jesús, uno de ellos creyó y le dijo, Rabí, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué quiere decir? Que alguien ya le había hablado a este hombre y nunca había querido, porque Jesús no le estaba predicando. ¿Cómo sabía que Jesús iba a regresar en su reino para reinar aquí 1000 años? Pero entonces ahí es donde este hombre pues se arrepintió y tuvo la oportunidad. Pero ese es el arrepentimiento que Dios quiere que tengamos de corazón, de verdad. Y eso lo va a llevar al arrepentimiento la misma palabra. Cuando estás escuchando la palabra, es la que te penetra en tu mente, te redarguye, te reprende, te hace ver todo tu pecado y tu maldad. Y es cuando entonces viene ese quebrantamiento.
es cuando viene ese arrepentimiento y es cuando luego enseguida viene el nuevo nacimiento, porque reconoces y es cuando invitas a Jesús a que te perdone tus pecados y lo invitas a que sea Señor de tu vida y le entregas, lo dejas entrar dentro de ti, de tu mente, que ese es el corazón del hombre, la mente. El corazón del cuerpo pues es la bola de carne que bombea la sangre, pero el corazón del alma es la mente. Ok, entonces aquí vemos cómo este etíope lo bautizó. Ahora te decía yo las razones que te impiden bautizarte. La primera, te digo, es que la persona no ha nacido de nuevo. La segunda es que el etíope se pudo bautizar luego porque era eunuco. Felipe sabía que él era eunuco, y para los que no saben qué es un eunuco, son hombres que no tienen el deseo de tener mujer, no son homosexuales, solamente son hombres que no pueden tener erección para tener la relación, pero no son homosexuales, como les digo. Ahora, la Biblia, Jesús mismo dijo, hay unos eunucos que nacieron así, y hay eunucos hechos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hacen eunucos. En aquel tiempo un eunuco era muy bien pagado, porque aquellos grandes emperadores, aquellos sultanes tenían muchas mujeres, tenían sus harems, y para atenderlas pues necesitaban que hubiera hombres. Simplemente Salomón tenía 700 esposas y 300 concubinas. David también tuvo muchísimas mujeres, y así sucesivamente. Entonces esos eunucos eran muy solicitados porque ellos tenían la fuerza de hombre, porque son hombres, pero no tenían el deseo de la mujer. Entonces el sultán o el faraón, el rey, pues sabía que no le iba a dar gane con las mujeres, ¿verdad? Y por eso eran muy solicitados. Hay unos que nacen así, que nunca se casan porque no sienten el deseo de tener mujer. Hay otros que se hacen así en aquel tiempo, ahorita ya no, se hacían así para no tener hijos. En aquel tiempo se hacían así ellos para poder tener un buen trabajo y tener mucho dinero. Eran muy solicitados, por eso se hacían, pero esos ya no podían tener hijos y ya no podían tener erección, porque era una glándula que en el pene ahí se lo imputan, y ya no hay esa erección. Entonces ese es el problema, que cuando la persona se hace eso, ya queda eunuco, ya no puede engendrar y ya no tiene el deseo. Entonces había hombres que por el amor al dinero se hacían eunucos, y había otros que eran hechos por los hombres, o sea, pues les caían mal, los castraban, por decirlo así. En este tiempo dicen castrarlo, ¿verdad? Pero era cortarle esa parte de su miembro para que ya no tuvieran erección, y eso los hacían los hombres por castigo. Entonces, por eso Jesús dijo que hay eunucos que nacieron así, hay eunucos hechos por sí mismos, y hay eunucos hechos por los hombres. Por sí mismos porque ellos quieren, por los hombres porque los agarran, a lo mejor se metió con su mujer o cosas así, y les hacían eso para que ya no volvieran a hacer mal. Entonces esos eunucos, por esa razón Felipe le dijo al eunuco, que cuando le preguntó que qué impedía que se bautizara, dice: si crees de todo corazón, bien puedes. Porque Felipe sabía que era eunuco y que no tenía mujer. Ahora, lo que te impide bautizarte, de eso que te acabo de mencionar, hay otra cosa que te impide bautizarte también. Que si tú, cuando te conviertes a Cristo, tú no estás casado, estás viviendo junto con la mujer sin estar casados, no puedes bautizarte. Porque el bautismo es el bautismo del arrepentimiento, y estás dando fe públicamente cuando te bautizan ante la gente, ante la iglesia.
Estás dando fe públicamente de que estás arrepentido, de vivir en el pecado. Entonces, ¿cómo es que vas a bautizarte y vas a continuar viviendo esa vida? Entonces, o muchos que viven juntos, fueron casados, se dejaron, se volvieron a juntar con otra mujer. A veces yo conozco personas y cristianos, y que una vez yo le mencioné a un hermano porque lo iba a dejar de pastor en una de las iglesias que yo estaba trabajando, que se había formado. Y cuando me di cuenta que él, con la mujer que vivía, no era su esposa, no estaban casados. Y no era su esposa, él estaba casado con otra y ella estaba casado con otro. Entonces, cuando ya otro hermano fue el que me dijo, hermano, ¿y una persona que está casada con otra persona y no se ha divorciado puede ser pastor? Le dije, no, le dije. Le dije, ¿por qué? Y ahí fue donde me dijo del hermano y delante de él. Y ahí cuando le pregunté que cuál era el problema, ya me dijo, no, pues no vivimos bien, nos separamos. Y ya luego conocí a ella también vivía mal con su marido y pues nos juntamos. Bueno, fue en el mundo, no eran cristianos. Pero, ¿qué deberían de hacer? Bueno, divorciarse y casarse. Los dos. Entonces me dice, no, pero es que el abogado cobra mucho dinero y que prefiero mejor comérmelo yo, que se lo coma el abogado. Entonces le dije, bueno, pues como usted quiera. Le dije, esto es personal, pero usted no puede estar al frente de ninguna iglesia. ¿Cómo? ¿Qué va a enseñarle? ¿Qué va a predicar? Y así fue como le hice ver esas cosas. Y ahora te lo cuento a ti para que te des cuenta que si tú te conviertes a Cristo y estás soltero, no te has casado, te puedes bautizar en cualquier momento. Pero si tú te conviertes a Cristo, seas hombre o seas mujer, y estás casada, separada, pero no te has divorciado, es necesario que te divorcies. ¿Por qué? Porque si no te divorcias y estás viviendo con otra persona, pues estás en pecado. Estás en pecado. Ahora, si tú te separas, no te divorcias, nomás te separas, pero la otra persona, tu marido, se casa con otra mujer o vive con otra mujer sin estar divorciados, entonces tú eres culpable también de que él esté cometiendo, aunque tú no lo estás cometiendo, pero tú eres culpable de que él esté cometiendo ese adulterio porque no te has casado, no te has divorciado. Entonces, esto es lo que impide el bautizarse. ¿Por qué? Porque primeramente tienes que estar a cuentas con Dios, vivir como la palabra de Dios dice. Y ese bautismo es del arrepentimiento y no puedes decir que estás arrepentido cuando sigues estando en pecado. Entonces, eso es lo que les quería mostrar yo aquí acerca de este etíope. ¿Verdad? Que este hombre no entendía las escrituras. Por eso nos fuimos a ese estudio, a ese pasaje. Porque este hombre no entendía las escrituras. Pero cuando Felipe le explicó, ¿verdad? Entonces él lo entendió. Y aquí donde estamos, en la lectura que tenemos, dice, cuando no le creían a Jesús, les ofendía, pues que si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, y las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces, por eso es importantísimo que nos llenemos de la palabra y que la retengamos, que dediquemos tiempo para leerla. No nada más una leída cualquiera y ya, y apurado porque se te hace tarde. No, tienes que dedicar un tiempo para Dios, para meditar en su palabra. Y es así como Dios va a ir obrando en tu vida, menos no. Entonces, dice que cuando les dijo eso, todos se fueron, ¿verdad? Lo que me llama la atención, mira, en el verso 66, dice, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Quiénes le dieron la espalda? Discípulos de Jesús.
Dice que desde entonces muchos, no fueron pocos, fueron muchos, volvieron atrás, o sea, volvieron al mundo, volvieron a sus religiosidades y ya no andaban con él. Y miren cómo están catalogados aquí en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 66. Qué coincidencia, ¿no? Que los que vuelven atrás, le dan la espalda a Cristo, ya están marcados con los 3 seises. Ahí lo dice bien claro. Y dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren irse también ustedes? Porque le dijeron, mira, todos se han ido. ¿Quieren irse también ustedes? Y Pedro fue el que le dijo, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, aquí es lo que nos da esta enseñanza. Palabras de vida eterna es el título de este estudio, de lo que leímos. Pues sí, son palabras de vida eterna, porque la palabra que Jesús nos dio es espíritu y es vida. Lo que está plasmado aquí en este libro, que es la Biblia, es espiritual y se discierne espiritualmente. Continuamos con el capítulo 7. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, oiga, los hermanos de Jesús, hijos de José y de María, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Oigan lo que les decían ellos al hermano, a Jesús, que saliera a Judea. Dice, pues nadie que quiere darse a conocer hace las cosas en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Eso dijeron ellos, pero miren por qué le decían esto. Dice, si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Oiga, porque ni aún sus hermanos de Jesús, hijos de José y de María, creían en Jesús. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborrecerlos a ustedes, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. O sea, ¿por qué es que aborrecían a Jesús? Porque Jesús les decía sus verdades, les decía las cosas que estaban haciendo mal. Y a nadie le gusta que le digan sus verdades, que está haciendo las cosas mal, ¿verdad? Y por esa razón es que se enojaron. Y Jesús les dice, no puede el mundo aborrecerlos a ustedes, porque el mundo ama lo suyo. Y luego les dice, suban ustedes a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. O sea, les dijo a sus hermanos, suban ustedes a la fiesta. Mi tiempo aún no ha llegado. Yo voy a subir después. Y dense cuenta cómo sus mismos hermanos estaban en contra de Jesús. Pero ya creyeron en Jesús, ya después cuando Jesús resucitó y se les apareció también a ellos. Fue cuando le creyeron verdaderamente. Eran 4 hermanos de Jesús, hijos de José y de María. Y varias hermanas, no dice cuántas, pero habla en plural. Y plural, una palabra en plural es 2 o más. Continuamos. Pero después que sus hermanos habían subido, o sea, ellos se fueron a la fiesta, entonces él subió también a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. O sea, subió a la fiesta, pero como en secreto, dice, no abiertamente. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían,
es bueno, pero otros decían no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Oiga, subió al templo primero no abiertamente, pero ya a la mitad de la fiesta dice que entró al templo y enseñaba ya públicamente. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? O sea, se sorprendían de que Jesús supiera tanto sin haber estudiado. Y Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. O sea, Jesús estaba diciendo aquí que el que quiera hacer la voluntad de Dios, o sea, todo aquel que de verdad creyó en Jesús, que cree en la palabra, aquel que le cree a Jesús, ese, dice aquí Jesús, ese conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y claro, los apóstoles entendían que era la doctrina que él traía, era del Padre. Él mismo decía en otros pasajes, las palabras que yo les hablo, no las hablo yo, sino mi Padre que mora en mí. Entonces, esa es la doctrina del Padre. Verso 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Decía aquí Jesús que el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es el verdadero. Cuando nosotros andamos predicando, cuando hacemos grandes cosas, y lo que debemos de hacer es reconocer que es Dios haciendo las cosas y no nosotros. Porque nosotros solamente somos instrumentos en las manos de Dios y lo hacemos, lo que Dios nos permite hacer o nos manda hacer, por el poder del Espíritu Santo. Por eso es que podemos hacer todas esas cosas. Porque cuando nosotros nacemos de nuevo, en ese momento nosotros ya dejamos de actuar en lo natural y venimos a ser sobrenaturales. De modo que la naturaleza carnal humana ya no nos domina, sino andamos por arriba de los deseos carnales. Seguimos. Dice que el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. O sea, cuando predicamos la palabra del Señor y no ponemos nosotros nuestro punto de vista, nuestro intelecto para hacerlo, no, eso no sirve. Dice, le sigue diciendo, ¿no les dio Moisés la ley y ninguno de ustedes cumple la ley? ¿Por qué procuran matarme? Oiga, qué claro les dijo Jesús a los fariseos, a los judíos. ¿No les dio Moisés la ley y ninguno de ustedes cumple la ley? ¿Por qué procuran matarme? O sea, se creían muy santos, se creían que todo lo sabían, pero verdaderamente sabían, pero no lo hacían. Por eso dice aquí, no les dio la ley Moisés y ninguno de ustedes cumple la ley. O sea, la saben, pero no la cumplen. ¿Por qué procuran matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos se maravillan. Por cierto, Moisés no les dio la circuncisión. Moisés les dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidan al hombre.
si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿se enojan conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. Aquí estaban muy enojados con Jesús porque Jesús había sanado a un hombre en día sábado, en día de reposo. Y por eso dice aquí, les habla de la circuncisión. Dice, por cierto, les dio la circuncisión Moisés, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidan al hombre. O sea, en el día de la reunión que se reunían, era donde circuncidaban a los niños, en ese día. Y por eso Jesús les estaba diciendo ahí en su cara, ustedes violan la ley al circuncidar a los niños en día de reposo. Dice, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿se enojan conmigo? O sea, ¿se enojan conmigo porque sané a este hombre? Jesús siempre les hablaba fuerte y les explicaba el por qué. Y era lo que ellos no podían soportarlo y por eso procuraban más matarlo. Seguimos. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues miren, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocen y saben de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echaba mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. O sea, creían por las señales que hacía y decían, el Cristo que venga hará más señales que las que éste hace. Por eso le creían muchos por las señales que hacía. Seguimos. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con ustedes, e iré al que me envió. Me buscarán y no me hallarán, y a donde yo estaré ustedes no podrán venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscarán y no me hallarán, y a donde yo estaré ustedes no podrán venir? Jesús les hablaba acerca de que él iba a regresar con el Padre y ellos no iban a poder ir para allá. Nadie puede ir para allá si no es por medio de Jesucristo, aquellos que hemos nacido del Espíritu. Y por eso Jesús les decía todas estas palabras. Dice verso 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Oiga, ¿cómo estaba hablando Jesús aquí acerca del Espíritu Santo que iba a venir? ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos tener el poder y poder vencer a todas las artimañas del diablo. Por eso dice en el 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, ¿a qué se está refiriendo ahí
Jesús. Que el que cree en Jesús, dice que de su interior de esa persona corren ríos de agua viva. ¿Saben a qué se está refiriendo? Que cuando una persona verdaderamente se convierte a Cristo, cuando una persona verdaderamente se convierte al Señor, esa persona tiene ya el poder del Espíritu Santo y de su interior de esa persona van a correr ríos, de su interior correrán ríos de agua viva. Se estaba refiriendo que de su interior de esa persona iba a correr la palabra de Dios. Porque en otro pasaje Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando nosotros hemos creído en Jesús, de nuestro interior lo sentimos y sentimos la necesidad de hablarle a la gente, de predicarle a la gente, como decía el apóstol Pablo, porque me es impuesta necesidad de predicar el evangelio, y ay de mí si no lo hiciere. Entonces, cuando nosotros nos convertimos a Cristo y nacemos de nuevo, lo que sale de nuestra boca es palabra viva para darle a los familiares, a los amigos del mundo, a todos a cuantos el Señor nos ponga en el camino. Dice, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le han traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también ustedes han sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esa gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve, que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Aquí vemos cómo los fariseos, los sacerdotes, enviaron a los alguaciles para que agarraran a Jesús, para que lo aprendieran. Pero como llegaron y vieron y cómo hablaba, los milagros que hacía, dice que los alguaciles no lo agarraron y se fueron a ver a los sacerdotes y a los fariseos. Dice, vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le han traído? O sea, se molestaron porque llegaron con ellos, pero no lo llevaban a Jesús. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. O sea, ellos se sorprendieron de cómo hablaba Jesús, con qué autoridad hablaba Jesús. Dice que entonces los fariseos le respondieron, ¿también ustedes han sido engañados? O sea, ellos hasta la fecha, ahorita, ellos creen que toda la gente que habla de Cristo, que todos los cristianos están engañados. Los únicos que tienen la verdad son ellos, eso creen ellos. Y por eso aquí les dijeron a los alguaciles, ¿también ustedes han sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? O sea, les preguntaron, ¿han creído algún gobernante o algún fariseo? ¿Han creído?
Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Oiga, qué tremendo. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Y bueno, eso es cierto, porque la gente que no escudriña la escritura, la gente que ignora la escritura, está bajo maldición. Por eso dice maldita es. Pero cuando lees la escritura, entonces ya dejas de ser maldita y viene a ser bendita por la palabra de Dios. Y qué importante es meditar en la palabra, entenderla. Y es por eso que Dios puso en mi corazón hacer estos estudios, para explicarles cómo es que ustedes pueden entender estas cosas. Y vemos aquí como Nicodemo, ¿se acuerdan que Nicodemo era uno de los miembros del Sanedrín? Ese dice que fue a Jesús de noche y le dijo que él creía por las señales que hacía. Y este les dijo, porque como era miembro del Sanedrín, también les dijo, era uno de ellos, de los fariseos del Sanedrín, y les dice: ¿juzga acaso la ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? O sea, ¿cómo van a juzgar a alguien sin escuchar lo que hizo, sin escuchar la defensa? O sea, no se puede juzgar. Para juzgar se necesita escuchar las dos partes, el acusador y el acusado. Y ya cuando se escuchan las dos y en base a las pruebas es cuando ya se juzga. Y por eso Nicodemo les dijo estas palabras aquí. ¿Acaso se juzga a un hombre sin haberle escuchado primero qué es lo que hizo? Y le contestaron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. O sea, menospreciando a Galilea. Y recordemos que a Jesús se le conocía como el Galileo, el Nazareno, porque él nació en Nazaret, en Belén de Judea. Ahí nació Jesús. Y bueno, esto es lo que nos tocó escuchar ahora. Y hasta aquí terminamos con este estudio, el estudio número 64. Espero que haya sido de bendición para sus vidas, que hayan aprendido algo, y si tienen alguna duda pueden llamarme. Mi teléfono es área 210-557-8277 en la ciudad de San Antonio, Texas, Estados Unidos. Y llámenme y con gusto atenderé su llamado. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.